Muy bien. Después le pasás mi mail si no lo tienen. Bueno, ¿largamos? Sí. Bueno, para hoy teníamos un trabajo de repensar en relación al capítulo 22 de Feminismo en Multitud, nos mueve el deseo, ¿no? Que han sido cosas que se escribieron entre el 2018 y el 19. Fue lo último que se escribió para este libro, lo más actual que este libro trae, ¿no? Me parece que para este texto que intenta como primeros esbozos de conceptualización de la multitud, habría que decir lo mismo que dijimos el otro día para las cuestiones de la clínica. Así como expresábamos muy taxativamente que la posibilidad de inaugurar nuevos modos de pensar cuestiones clínicas dependía del trabajo de despeje, de elucidación crítica que se había hecho, de la propia episteme de la modernidad, tal cual pensaba la diferencia como negativo de lo idéntico, y que eso tenía estribaciones filosóficas en teoría política, filosófico-conceptuales, conceptuales en relación al psicoanálisis, y entonces en ese devenir aparecían nuevos modos de mirar cuestiones clínicas o de intervenir. Esto salía al cruce a la idea de que, bueno, agreguemos algunas cuestiones de actualidad y sigamos con todo el cuerpo psicoanalítico sin tocar, que era la solución de compromiso que yo veía que aún presentadoras o presentadores de muy buena fe en los múltiples presentaciones que hubo del libro hacían. Tomaban las cuestiones clínicas más novedosas y no tocaban para nada el trabajo de elucidación de las lógicas patriarcales adentro del psicoanálisis. Por esto que decíamos que cuesta tanto tener una desujeción intelectual respecto de una teoría que ha sido enseñada como bíblica. Aún en las personas con militancias feministas u otras militancias políticas, hay un poder decir, acá hay una invisibilización porque responde a la lógica sexista de no sé qué, es muy fuerte. Entonces, es una solución de compromiso, igual bienvenido si le sirve, ¿no? Es una solución de compromiso ver las novedades como una actualización. Y con eso cumpliríamos el requisito que claman las jóvenes colegas o estudiantes de pañuelo verde que dicen queremos un psicoanálisis a la altura de la época. Entonces lo que estoy diciendo es bienvenido a cualquier revisión que puedan hacer, todas sirven, pero hay una cuestión que es de fondo que tiene que ver con el giro epistémico donde ubicamos estas nuevas producciones. Tendremos razón o no, pero lo importante es no confundir los planteos. En esa misma línea es que pienso estas cuestiones más político-sociales, subjetivas, como empezar a pensar qué acontece con estas multitudes en las calles. Es una lógica de la calle, es una lógica de la calle con antecedentes muy precisos, es una lógica de la calle diferente a las lógicas de la calle históricas en Occidente, e inaugurada por algunos feminismos occidentales.
hice un silencio porque me quedé pensando, y fui haciendo una asociación, ¿no? Acerca de ojo con tirar el niño con las aguas del baño, como también dice el refrán español, porque ahora con tanto feminismo popular latinoamericano, la reivindicación de los pueblos originarios y esta idea loca de que serían patriarcales pero de baja intensidad, todo eso que en mi criterio es un gran dislate, pero respeto mucho a quienes lo sostienen, se tira, es como si el feminismo europeo occidental por blanco y burgués tuviéramos que ignorar las conceptualizaciones que ha hecho, que son el principal eje conceptual que hasta ahora tienen los feminismos, que habrá que pensarlo en clave colonial, que habrá que pensarlo en las claves del racismo, todo eso, sin duda, que habrá que entramarle lo que es el feminismo, llamémosle europeo occidental, en el que nos incluimos por blancas de clase media y trajecito, pero bueno, es donde más se teorizó. Y esas teorizaciones hay que articularlas con lo que pudieron pensar las mujeres campesinas de América Latina, lo que pudieron pensar las afro-norteamericanas, lo que no, digo, no hay nada que sacar, pero el asunto es no suponer que como vivimos en una geografía latinoamericana, entonces somos herederos culturales de los ancestros de los pueblos originarios. Eso es un poco complicado de sostener. Uno puede adherir afectuosamente, geopolíticamente, pero bueno, hasta ahí. No somos herederos del patriarcado de los aztecas, los mayas y los pueblos originarios del Alto Perú. Tal vez en Salta haya compañeros que sí tienen que tomar esa huella y verla cómo se le cruza con la colonización blanca en la lógica patriarcal, ¿no? Y ahí está, Ana, ¿sí? te cuento que las mujeres del feminismo comunitario, en su mayoría teóricas comunitarias de territorio que son de Bolivia, hablan del entronque patriarcal, ¿no? O Claro, sea que si el entronque patriarcal es esta doble vía, o sea, el así es, patriarcado ancestral y el patriarcado occidental, ¿no? tal cual. Como las afro tienen que poner la doble vía, no solo de los ancestros africanos negros, sino del machismo de sus compañeros negros, que son de una violencia con sus mujeres terribles, y se ven impedidas de hablar claramente de todo eso porque el opresor es el blanco. Entonces, el paquete enredado de relaciones de poder de las que yo hablo desde hace unos años es mucho más enredado de lo que creemos. Y entonces, voy a multiplicidad. Alejandra, vos habías pedido lo de multiplicidad, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer por eso, porque no es tan fácil. El paquete enredado tiene una lógica de multiplicidad, que no es el O, sino el I. Entonces, cuando tenemos que pensar el feminismo multitud y estamos tomando las imágenes de las vigilias de la ley del aborto en la Argentina, el Ni Una Menos o el 8M de Bilbao, todo blanco occidental, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que suponer que ese es el todo. Primera cuestión epistémica. No totaliza. Tampoco es o esto o aquello, que es lo que Elizabeth decía, ¿no? Hay lógicas campesinas en América Latina que va a ser difícil encontrar en Cava,
pero no tan difícil de encontrar en el conurbano, ¿no? Porque desde aquella figura de los cabecitas negras que llegan al 17 de octubre en adelante, tenemos muy presente los modos de migración del interior del país, donde tenés otro cruce de etnias y de culturas. Y así podríamos seguir sumando. Y no es lo mismo estos jóvenes, estos adolescentes actuales de primer año y cuarto año, qué sé yo, de La Rioja, con cómo puede pensar un varón de mi generación, profesional, egresado del Buenos Aires, militante político en los 60, no sé. Eso no quiere decir que no tengamos que buscar los entramados. Entonces, ahí yo inventé hace un tiempo la noción de lógicas colectivas de la multiplicidad, que ya conté muchas veces, que yo creía que era de Deleuze eso, y un compañero de Colonial, Grofogel, me dijo, pero Ana, él habla de multiplicidad, lógicas colectivas de la multiplicidad, es tuyo, mujer latinoamericana, hazte cargo. Y yo estuve una semana que no pude dormir, ¿no? Y me costó, creo que a veces hasta dudo, ¿no? De apropiarme. Entonces, ¿por qué multiplicidad? Y me parece que acá hay una frase que yo tomé de Preciado, que da cuenta muy bien del giro epistémico que se hace político. Dice, después del título, ¿no? Ellos dicen representación, nosotros decimos experimentación. Dicen identidad, decimos multitud. Bueno, Paul Preciado con su maravilla de siempre, pero me parece, puse eso ahí en el libro porque es el eje del giro epistémico que se vuelve político para este capítulo, ¿no? Sin deconstrucción de la lógica de la diferencia que hace de toda diferencia desigualada, no podemos pensar la categoría de multitud, salvo que la veamos como sinónimo de masa, que entonces son las masas irracionales, bueno, ¿se acuerdan? Habría que volver a leer Psicología de las Masas, hace mucho que no lo vuelvo a leer, lo he leído muchas veces. Habría que volver a leer con este aporte de Spinoza de la multitud, ¿no? Porque me parece que sin querer Freud es tributario de Hobbes. Y eso es la derecha misma en la política, ¿no? Pero no me quiero adelantar, tal vez podría ser un próximo trabajo mío, ¿no? Ver los toques hobbesianos, porque Hobbes que decía que en un principio era el todos contra todos, o todas las teorías más allá de Freud que hablan de una agresividad originaria, para lo cual entonces es necesario el gran Estado salvador que ¿regula qué? La desigualdad, como todos sabemos hoy, la desigualación. Entonces, habría que ver si con esta línea Spinoza, Negri, Virno, no podemos dar una vuelta de tuerca conceptual a todo eso. Pero no lo prometo. Pero me parece que me puede ir gustando por ahí. Entonces, no es vuelvo al pedido de Alejandra, no es la relación entre lo uno y lo múltiple, multiplicidad, ¿sí? Se refiere, esto es Deleuze puro, ahora que me acuerdo, di una referencia equivocada cuando hablamos del texto de Deleuze. Yo creo que no dije diferencia y repetición, que es el nombre del libro de Deleuze, sino que dije identidad y diferencia, que es el libro de Heidegger. Así que fíjense, porque cuando les decía todo esto está en Deleuze,
es en realidad el Deleuze de diferencia y repetición. Si no me equivoqué, está bien. Entonces, ¿qué es esto de la multiplicidad en Deleuze? Que por supuesto toma de... tiene su toque en Nietzsche. Es todo, Deleuze es la voluntad antiplatónica, antihegeliana, antidialéctica. Están discutiendo con el PC francés, que ha oprimido la capacidad revolucionaria de sus masas, en fin. Hay mucho debate mezclado, hay Guattari da manija muchísimo, que es un libertario de los buenos, no como los nuestros, ¿no? Entonces, ahí multiplicidad se refiere a diferencia de diferencias sin ningún centro y repeticiones sin origen. Esto es bien nietzscheano, repeticiones sin origen. Toda la crítica de Nietzsche a la idea de origen, más esencial, instrumento esencialista por antonomasia, ¿no? El origen divino de las cosas, la esencia. Si algo hicieron los primeros feminismos fue deconstruir la idea de esencia femenina. Pero no lo hicieron solo desde el feminismo articular. Todas ellas, de Simone de Beauvoir en adelante, estaban usando herramientas filosófico-políticas para poder desnaturalizar la idea de la mujer. Y eso nos sirvió de entrada para poder leer los textos freudianos y ver dónde esencializaba él, y Lacan también. Pero más, en mi caso, por una cuestión generacional también, más yo he trabajado los textos freudianos, que cuando voy escribiendo voy haciendo alguna acotación en relación a Lacan, pero no me he metido en el texto lacaniano más que con puntos, puntuaciones, distinguir y puntuar, le llamo yo a ese método, ¿no? Entonces alguien podría decirme, pero si se trata de la relación de diferencias sin ningún centro, estás perdiendo el problema de la hegemonía, que justamente de un montón de diferentes, uno se vuelve hegemónico. Mujeres, hombres, blancos, negros, heterosexuales, pero hay un grupo que se hizo hegemónico de esas diferencias de diferencias, que fue un hombre blanco, propietario, heterosexual, adulto, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras críticas de lo que estaba de moda entonces, que se llamaba posmodernidad, es la idea de que Deleuze perdía de vista el problema del poder. Grave error. No lo pierde de vista nunca, solo que lo piensa de otro modo. Entonces, es diferencias de diferencias sin ningún centro, como metodología y como modo de pensar, que justamente resiste al modo que solo piensa la hegemonía como modelo, y todo el que no es hegemónico está en menos. Este es el salto que hace Deleuze ahí. Ahora, a la hora de un pensamiento situado, vos podés decir, podés mostrar una operatoria donde se desiguala diferentes tipos de diferentes, y se entronizó un grupo como hegemónico. Ahora, mal vas a poder luchar contra eso si a la hora de organizar tus organizaciones políticas en contra de esa hegemonía, vos armás hegemonías adentro de tu organización. Y tenés un grupo de líderes que dirigen todo, deciden todo, y arman, bueno, el amigo Milei diría la casta política, pero podemos decir una conducción que se autonomiza de su base. Por eso la importancia en el feminismo y en muchos modos de organización política
del siglo XXI más que del XX, donde el modo de la organización es el Estado asambleario, porque ahí son diferencias de diferencias sin ningún centro. Habrá 4 o 5 que organizan. El Estado, fíjense que las sociedades sin Estado, que ha estudiado las 3, son tribus en Brasil que rotan las actividades administrativas de la tribu. Eso hacían las fábricas recuperadas que llegaron a transformar cosas de verdad. Nadie era el jefe, ni el nuevo patrón, ni el sindicato. Todos tenían que rotar por las tareas administrativas. La asamblea no votaba, sino que discutían hasta llegar a un consenso. Votar, la asamblea había fracasado. Es otro modo de pensar la política. No sé si se comprende a dónde voy. ¿Por qué no votar era fracasar? Porque era, suponete, una fábrica que había tenido 400 personas, 40 tomaban la fábrica y armaban la cooperativa. Uno de esos 40 que no estuviera de acuerdo y se fuera, se les caía el proyecto. No era de democráticos que eran, era de pura necesidad. Después vieron la ventaja de eso. Entonces, fíjense ustedes que la potencia de replicar sin repetir, de la multiplicidad del feminismo multitud, también tiene como base que se organizan en las asambleas, etcétera, etcétera. Y ahí concurren distintas organizaciones y llegan a acuerdos, etcétera. Este modo de ganar la calle es diferente al modo de los partidos políticos de la representación. En 2 ocasiones a mí me tocó ver manifestación obrera clásica en París. Una fue para un 1 de mayo, hace como 20 y pico de años, porque nosotros no hemos tenido las manifestaciones obreras del 1 de mayo, porque hemos tenido las del 17 de octubre, que es un poco distinto a ese modelo clásico, obreril, sindicalista, de otro orden, porque el 17 de octubre es movimiento popular, más allá que estén los sindicatos, etc. Y después en una oportunidad que me agarró una huelga nacional, no me acuerdo, porque querían liquidar las jubilaciones, algo así, y no salían los aviones, entonces me tuve que quedar como 3 días más. Pero es muy interesante porque es la misma manifestación en un momento de gran poderío de ese movimiento, y después la otra ya eso deshilachado. Pero igual uno se dio un lujo que no siempre te podés dar, que era levantar el puño izquierdo y cantar la Internacional, que no te pasa nunca, así que estuvo muy bueno las 2 veces. Pero a lo que voy es la diferencia con las manifestaciones del feminismo multitud en la modalidad de manifestar. ¿Cómo eran esas manifestaciones obreras? Adelante, el camión de la CGT, el sindicato, todo Partido Comunista, a veces atrás venían los trotskistas un poco más de lío, pero era todo Partido Comunista, o sea, izquierda clásica. Entonces es, el que va con el parlante va diciendo las consignas y todos al coro. O sea, una sola consigna, pueden ser varias, pero la dirigencia es la que marca las consignas, no hay inventiva popular. Una sola bandera, la bandera roja, un solo himno, la Internacional, el uno. Y todos ellos haciendo el pueblo, que es la lógica de lo uno. Comparen ustedes con el feminismo multitud. Cada chica con su cartelito, de a 3 deciden ponerse el glitter no sé cómo, la peluca no sé qué, otras van con el torso desnudo y leyendas en el cuerpo, cada cual en su singularidad. Bueno, mucho de esto viene de las marchas del orgullo. Entonces, en esa cuestión,
es donde se juega lo múltiple, pero lo múltiple de la multiplicidad que va a ir todo el tiempo estableciendo diferencias de diferencias sin ningún centro. Y repite, pero no el origen divino. Va armando las repeticiones que nunca repiten identitariamente, sino que van replicando, yo diría replican, ¿no? Pero no copian. Es muy interesante cómo estoy viendo esta lógica operar como una nueva lógica estatal en el Ministerio de la Mujer en la provincia, donde sin saber están, las lógicas estatales no están hechas para incluir, están hechas para que fracase toda ayuda y los pobres sigan pobres y las mujeres sigan, ¿no? Y entonces ellas van trabajando en los lugares, en los municipios, en los barrios, y llevan un programa X, y ese programa se repite, pero repite, pero replicando, difiriendo, como diría Derrida. La diferencia del diferir. Entonces estamos viendo, lo que quiero decir es que estamos viendo otras lógicas colectivas. Esto sería lo que me importa subrayar. Para pensar esas lógicas colectivas de la multitud, tuve que volver, como decía hoy, a las lógicas colectivas del libro, porque ahí las corporalidades tienen otra entidad, ¿no? Habíamos visto en aquel libro, en una investigación que había hecho, bueno, fue la tesis de doctorado, que había dos modos de tramitar una multiplicación dramática. Un modo en la lógica de la representación, donde había una primera escena y después se armaban como un teleteatro con las escenas que seguían, otra que se rompía esa primera escena en 1000 pedazos, no dependía de nosotros, que coordinábamos siempre igual, sino de una dinámica de ese grupo que vos no sabías cómo iba a resultar, y multiplicaban. Y había distintas escenas que no paraban, y además habíamos encontrado que donde acontecía esto, que se armaba multiplicidad, lo pasaban muy bien, se divertían y estaban encantados, y en la otra se aburrían. Es muy interesante eso, las afectaciones, ¿no? Bueno, esto que era una gran intriga que teníamos desde la época que todavía ensayábamos posibles modos de la multiplicación dramática con Tato y Hernán, antes de que saliera a conocerse esta tecnología, siempre habíamos visto que sucedían estas dos modalidades, pero no sabíamos por qué. Entonces a mí se me ocurrió empezar a indagar eso. Bueno, sería muy largo de contar lo que acontece para que suceda una u otra. Igual, aunque sepas qué es lo que acontece, no podés predecir si va a acontecer o no. Aunque te esmeres en la coordinación, sale de un modo, sale de otro. Sale con frita, sale con frita. No. Por eso, de ahí la idea. Bueno, cuando ustedes lo saben porque están en la docencia, vieron que cuando uno da muchas clases tiene que buscar frases medio rimbombantes para que los alumnos les quede. Bueno, una frase que teníamos es: el dispositivo dispone, no previene, no prescribe, ¿no? Un dispositivo grupal, vos ponés a disposición una serie de cosas fijas y algunas consignas, y lo que sale, saldrá. Esto es lo fascinante de los grupos, ¿no? La veo a María Laura sonreír, ella es una gran grupalista. María Laura tiene mucha experiencia en grupos terapéuticos, en intervenciones institucionales. Me da mucho gusto eso. Entonces, algo de eso que habíamos visto en la multiplicación dramática
vimos que acontecía en esta singularidad del feminismo multitud, donde todo el mundo lleva su cartelito, no hay dos carteles que se repitan, ni dos glitters puestos del mismo modo en la misma, ¿no? Y si hay una cierta homogeneidad, pero la base está en la singularidad, no en lo homogéneo al estilo del 1 de mayo, de ese sindicalismo comunista triunfante que me tocó ver. Y la verdad que es muy interesante ver, porque tampoco son singularidades que cada cual va por su lado. Se arma el muchos, el muches, ¿no? Yo en el libro menciono esta cosa que hablaba Pino Solanas en el 2001, que decía los nadies, ¿no? ¿Se acuerdan que él hizo una serie de películas sobre los nadies? Bueno, una que usamos mucho nosotros fue sobre las fábricas recuperadas, que yo al día de hoy miro esa película y lloro. Entonces, no es lo uno y lo múltiple como antagónico, esto es el golpe contra la dialéctica. Por eso es tan preocupante que la CLO haya establecido casi como un hecho de la naturaleza el antagonismo como forma de la política. Es una forma de la política, hoy muy discutible para mí, ¿no? De tener que suponer que si el enemigo no está a la vista hay que construirlo, etc. Bueno, es un debate teórico y político, pero a lo que voy es que todos estos pensadores filósofos, Foucault, Deleuze, bueno, Guattari hablar, luego Virno, la segunda camada, ¿no? Virno, Negri, Bifo Berardi, todos están tratando de ver cómo pensar superando lo platónico aristotélico hegeliano. Por eso piensan una filosofía que no caiga en la dialéctica, sino que pueda ser superadora de la dialéctica y la contradicción y la superación. Todo eso lo ubican en el plano del idealismo y les interesa armar una filosofía política materialista, no esencialista, etcétera, etcétera. Digo, porque si no, no se sabe por qué tenemos tanto interés en estos autores. Es muy importante poder ver cómo están trabajando los conceptos, qué motivaciones tienen, o por lo menos qué motivaciones tengo yo y por qué entonces me asocio con esa línea de autores, y cuando le veo el tufillo catolicón a Agamben me aparto de Agamben, ¿no? Otra vez sopa. Es muy interesante cómo Agamben toma concepto de Foucault tras concepto de y arma, ¿no? Y nos cambió la idea que tenía Foucault del asunto, ¿no? Y a veces el modo académico de enseñar sin mostrar estas cosas hace que, como Agamben vino después de Foucault y te cuenta un Foucault bastante comprensible y rápido, entonces no vemos la elucidación crítica que hay que hacer de ese pensamiento. Entonces, esto es lo que quiero señalar en relación a cómo se va armando una y otra vez esta diferencia sin ningún centro y las repeticiones sin origen, que es la multiplicidad. Hay multiplicidad, multitud, rizoma, son palabras filosóficas que están estrechamente unidas, son de un mismo campo de significancia. Les recomiendo que lean la introducción de 1000 mesetas que se llama Rizoma. Ahí van a ver cosas muy interesantes. Y también un libro de Toni Negri, ya mucho más político, menos filosófico, que justamente se llama Multitud.
Entonces hay una historia política ahí. No es casual que Preciado tome todas estas filiaciones. No es casual. Hay un libro muy interesante, que nunca me le acuerdo el nombre, son unos diálogos entre Judith Butler y una griega, espera, porque es muy interesante, medio segundo. Bueno, pero mientras les voy diciendo, y Judith Butler, placer de lectura como siempre, pero es una cabeza anglosajona, con una idea de democracia como tienen los anglosajones, ¿no? Y la griega es como si fuera una de nosotros, porque es tercer mundo la griega, ¿entienden? Y tiene una radicalidad en su pensamiento que es un placer, y ver cómo ambas dialogan muy, ¿no? Sin antagonismo. No es que Judith Butler es del imperialismo y la griega del movimiento de la liberación, digo, esas son antagonismos otros, ¿no? A ver si lo encuentro. Está citado en este capítulo. Me molesta mucho, yo creo que es un efecto de mi edad que me voy olvidando y yo debo aceptarlo tranquila, pero me molesta muchísimo, muchísimo. Pero si me tienen un poquito de paciencia, hoy que estuve hojeando el libro lo encontré acá. Bueno. Bueno, no era acá, evidentemente. Bueno, pero es azul el libro, por si les sirve. Es uno que lo sacó después de Políticas de la Calle. Bah, si me acuerdo, después les mando. Puede ser, Ana, que se Pero entonces, llame Desposesión, sí, exactamente. Muy bien. lo Muy bien. performativo en ¿Quién lo dijo? político. Sí, Rocío, Ah, excelente. Bien, ese es. Y la griega tiene un nombre griego que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ese es genial porque vas leyendo, ¿no? Entonces vas leyendo, qué bien, Judith, una rigurosidad espléndida, esto medio blandito, no me gusta tanto, y la griega va y le tira todo lo que uno, si supiera tanto como ellas, podría haberle, te sentís escrita por la griega, ¿viste? Y eso es una alianza geopolítica. Hay una similitud de vivir en el desastre desde hace mucho que hace que tu pensamiento sea necesariamente más radicalizado. Pero es muy divertido, a mí me divertía mucho verme tan elemental, ¿no? Que yo iba ya rezongando por tal frase de la Judith, que no era todo lo radical que yo quería, y venía la griega y ponía todo, eso lo ponía la griega, ¿no? Bueno, son amistades que uno va haciendo en la lectura. Pero eso no implica que uno tenga que decir, Judith Butler, una norteamericana, el imperio. No, yo aprendo todo el tiempo con Judith Butler. En un pensamiento antagonista no estaría eso. Por eso hay que revisar mucho la CLO, ¿no? Entonces, hoy no vamos a tener tiempo de avanzar un poco en la cuestión de las corporalidades, así que lo dejaremos para otro encuentro. Pero lo que sí me interesa es mostrar cómo, para pensar la marea feminista, fenómeno actual, nuevo, porque es un modo de manifestar que se organiza distinto, se hace distinto y tiene efectos distintos de cualquier otro modo de ganar la calle.
que no nace de un repollo, por supuesto, tiene antecedentes valiosísimos, y entre nosotros ni hablar, las madres, las abuelas, la campaña por el aborto, ¿cómo se llama? El encuentro de mujeres. Digo, esa multitud no se improvisa. No es porque pusieron un buen cartel que llegó toda esa gente y llega y no deja de llegar. Ahí hay una historia política en lo propio argentino de ganar la calle, del 17 de octubre para acá. El 17 de octubre cambia un modo de protagonizar de las llamadas las masas. No importa de qué signo sea. O sí importa de qué signo fue, porque puso lo popular de modo masivo en la calle. Después, bueno, vino otras cosas que no, donde participaron algunos sectores del peronismo, no todos, como toda la movida de los derechos humanos, que también ganó la calle, y que cuando el 2x1 todo el mundo salió a la calle, nadie necesitó convocarlo, porque tuvimos un automático que había que defender eso. Hay mucha historia de ganar la calle para defender derechos conquistados o visibilizar derechos, casi única en América Latina, creo yo. Entonces, eso es una particularidad argentina, tal vez distinta en Buenos Aires que en otros lugares, o no, no sé, habría que comparar. Lo cierto es que salió todo el mundo a la calle. ¿Qué es eso? ¿Espontáneo? No, digo yo. Eso no es espontáneo. No hay nada espontáneo en política. Todos son procesos que tienen su historia, sus antecedentes. Yo llamo espontáneo a lo que la grilla de los partidos políticos no vieron venir. No lo vieron venir. Yo a veces me río con picardía cuando hablan de la espontaneidad del cordobazo. Meses fuimos a Córdoba organizando el cordobazo de modo clandestino, y un día explotó todo. Bueno, está bien, no estamos reivindicando protagonismos, estamos diciendo que ahí había un germinal político que nadie vio venir por la grilla que pone el sentido de la política, que no alcanza a leer lo político. La política de la representación de los partidos, los sindicatos, formal, no alcanza a leer procesos germinales, infrapolíticos, que se van armando, y un buen día algo eclosiona y parece espontáneo. Entonces, lo que digo es, lo que llamamos espontáneo es lo que la grilla de la política, con lógica de lo uno de la representación, no vio venir. Pero bueno, son matices, ¿no? A mí me gustan hacer esas diferenciaciones, pero simplemente porque es el modo que yo tengo de pensar lo político, no necesariamente porque eso sea el método que hay que tener, ¿no? Ahora, si yo fuera diputada, tendría que estar pensando en las elecciones y si me van a volver a elegir, o bueno, toda la dinámica de la política de la representación, tendría que operar con otra lógica. Pero seguramente, si así fuera, que no me interesa lo más mínimo desde ya, también es cierto que seguramente uno colaría lo que sabe de esta otra lógica, hasta que entonces se enojen y te echen de la diputación, porque la lógica de los partidos funciona de otro modo. Pero entonces, miren ustedes el entramado, solo a título de ejemplo, ¿no? Hay una serie de cuestiones que yo pude pensar para pensar un motivo de un problema en un ejercicio de multiplicación dramática. Más micro imposible. Más micro imposible. Y eso me sirvió para pensar algunas cuestiones políticas, de modos políticos, no de la representación. En el 2001, para las asambleas y las fábricas recuperadas, y después
lo agarré como instrumento, como herramienta de la caja de herramientas para poder pensar el feminismo multitud. Es decir, que también hay en cada pensador, pensadora, una genealogía de cómo va armando su caja de herramientas. Por eso la caja de herramientas es de cada quien, ¿no? Cuestión que nos cuesta muchas veces hacer entender a los alumnos, porque si yo puse tales autores en mi caja de herramientas, se supone que esos son los autores que tienen que consultar. No, esos son los que yo necesité distinguiendo y puntuando los problemas que me preocupaban. Entonces, decía, las cuestiones de la clínica exigieron, para pensar nuevo, exigieron el análisis de las lógicas patriarcales de la clínica de los maestros fundadores. Para pensar el feminismo multitud hay que repensar las categorías políticas de la teoría política con la que se piensan las multitudes. Y al mismo tiempo, me parece que tenemos que pensar que a la hora de pensar las corporalidades, las cuerpas, mi cuerpa, también tendremos que repensar las relaciones alma-cuerpo de la filosofía clásica, o el cuerpo como expresión de la fantasmática inconsciente, ¿no? O sea, el cuerpo como impensado del lenguaje, decíamos en las lógicas colectivas en el libro. Es decir, que para cada cuestión que haya que repensar hay que genealogizar algo de las bases de cómo fue pensado antes. Esto sí es una cuestión metodológica. Lo que es singular en cada investigador, investigadora, pensador, pensadora, es qué herramientas de la caja. A mí estas hasta ahora me han sido muy útiles. Pero bueno, ahora ya, por ejemplo, cuando uno iba pensando todo esto, no tenías teoría feminista. O había teoría feminista que no me entusiasma, pero ahora tengo apreciado que está pensando, que dice con total naturalidad algo que yo decía en los 80, que el tema del feminismo y el psicoanálisis era epistemológico. Bueno, entonces, más allá de decir, ay, qué bien, Anita, qué inteligente estuviste de chiquita, a lo que voy es que tengo instrumentos al interior de la teoría feminista ya, bueno, o Judith Butler con las, bueno, ella dice, las lógicas de la calle obligan a reformular lo performático de la lengua. Está diciendo, hay que meter los cuerpos en el concepto, ya no es solo que la lengua es performática. O sea, ella revisa lo propio que ella escribió y logró imponer maravillosamente. Entonces, el feminismo, los feminismos tenemos algo que yo creo maravilloso, que es la revisión permanente de los conceptos. Y esto es un capital que no debemos dejar, que esas culturas rupturistas del odio que empiezan a aparecer en nuevos feminismos o diversidades, rompan con eso, con blanco, negro otra vez, o me incluís o me voy. Toda esa cultura de violencia política al interior de los feminismos, para mí es muy peligrosa, hay que estar muy atentas, hay que cuidar, lógica de los cuidados, hay que cuidar la morosidad conceptual y cómo es un movimiento que ha podido discutir cosas muy de fondo sin romper entre nosotras. Entonces, cuando algunos sectores de la diversidad vienen a romper, a mí me parece que eso, o todo un debate blanco-negro de abolicionistas o trabajadoras sexuales, como si fuera o esto o aquello, me parece antifeminista. Así planteados, como antagónicos, porque eso rompe y ahí gana la derecha, y sos un aliado funcional de los fascismos de todo tipo. Entonces, advertencia a la intemperancia conceptual.
advertencia, es un riesgo. Hasta ahora no pudieron, pero están cobrando mucho protagonismo en una época donde es muy fácil instalar el odio, ¿no? Porque es una estrategia necropolítica del capitalismo patriarcal. Pero bueno, iría cerrando acá para dar lugar a unos minutos de debate. Bueno. Me pasé un poquito. Yo quería preguntarte algo, no sé si es muy básico, pero hay una mutación. ¿Eh? Esas ¿Cómo? son las preguntas básicas, decía Pillon, son las más difíciles de contestar. Hay un giro tan grande actual en relación a lo que venimos trabajando y formándonos con vos. Un giro como este o similar fue el giro de estudios de la mujer, estudios de género, ¿no? Parecido en cuanto a la masividad que tuvo y a la popularidad, no sé si tanta popularidad como ahora, pero hay como en algunos espacios que se viene cuestionando la categoría género justamente con el tema del binarismo, de las identidades. Y bueno, quería saber qué pensás vos respecto de esta categoría que la usamos y tiene su utilidad y la seguimos como renovando conceptualmente. O sea, no pensamos, cuando hicimos el cambio De mujer a género. de mujer a género, no es el mismo género que damos ahora, aunque el término sea el mismo, ¿no? Pero igualmente me parece que hay, especialmente de los estudios queer, ¿no? Como una crítica, y bueno, quería saber qué pensás vos del término de cómo nos organiza también institucionalmente, o sea, bueno, un poco por ahí la pregunta. Sí, es que el término género está en discusión desde que se puso. Pero calculá que venías de estudios de la mujer, que era peor, la mujer. Pero a mí esos cambios no me preocupan, me preocupa lo que decía antes, el cómo. Sí, porque ahora están las teorías queer, los queer van a pensar que género es de intelectuales académicas de trajecito y que no sirve, ahí vamos a discutir mal. Yo no veo ninguna incompatibilidad en incorporar a lo que pienso lo que van avanzando los estudios queer. Los estudios queer no hubieran podido desplegarse si no hubieran estado antes los feminismos más clásicos. Porque la primera modalidad de interrogar la naturalización del esencialismo de la mujer y el hombre lo hizo el feminismo. Los feminismos académicos que pensaron en términos de la mujer y vieron su esencialismo, porque allí salieron las afro y las lesbianas a decirles, ese encierro del mundo doméstico a mí no me representa. Las afro porque tuvieron que laburar desde que nacieron, y las lésbicas porque decían, no me representa el encierro doméstico de una mujer heterosexual. Ahora, también los feminismos han tenido sus sectarismos, porque yo recuerdo 1970 y pico, estaba la discusión si las compañeras lesbianas podían entrar en el feminismo o no. Recuerdo una asamblea donde pretendían que 3 compañeras lesbianas se levantaran y se fueran. Fue un debate feroz. Ahora, algunas de nosotras tenemos una intuición que por ahí no sé de dónde viene, de saber que eso te lleva al fascismo. Pero otras no se dan cuenta. Bueno, también las compañeras lesbianas venían con un poquito de violencia, ¿no? Hay que reconocer que las de trajecito se enojaban, se inquietaban un poquito. Pero bueno, a veces el haber tenido como otros fogueos militantes te pone como más en una gimnasia de debate que no
que no te asusta, qué sé yo, no sé. Pero bueno, pero eso que estaba allá, 78, año 80, hay una de esas asambleas que recuerdo es del 80, antes de Malvinas. Y ya estaba ese debate. Y todavía está ese debate, que me parece fatal. Pero entonces cuando los queer vienen con aires de superioridad me causa mucha gracia, porque no hubieran podido pensar nada si antes no hubiera estado la deconstrucción de la naturalización, etcétera, 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 de lo femenino y lo masculino. Ahora, después hay detalles de la clínica. ¿Qué hacemos con las niñeces trans? Porque muchas veces uno ve que es como un modo de adoctrinar púberes eso, que también está muy mal. O esto que yo señalaba, o poner como cosas terriblemente opuestas que se gritan y no tienen ninguna tolerancia a debatir entre el abolicionismo y las trabajadoras sexuales, que me parece una ridiculez grande como una casa, pero que enerva a mucha gente. No entiendo por qué. Todo eso es fascismo. La intemperancia entre nosotros es fascismo. ¿Qué va a ser? Es feo, pero es así. Y sí, podés ser trans y fascista, sí. Podés ser feminista y fascista, y sí. Pero trata de no serlo. Tengamos en cuenta que cualquiera de nosotros en su intemperancia, entonces hay que, se resuelve pensando, con inteligencia colectiva se resuelve. Ahí Luján dice, si le sumamos una S al título de la materia género por géneros. Sí. No sé si sería, ¿Sabés cómo si alcanzaría, Luján. No sé si alcanzaría. Pero yo pongo género, estudios de género, y entre paréntesis la S. Género y la S. Porque son géneros ahora. Son géneros. Porque género fue imaginado como varón-mujer. Género masculino, género femenino. Y ahora tenés todo el universo trans en el medio, que ¿dónde lo ponés? ¿Dónde ponés lo queer? Bueno, LGTB+, lo resolvieron en la fórmula, sí, pero a la hora de pensar si hay que cambiar el nombre de la materia, me parece que hay que pensar, que está bueno pensar cómo cambiarle el nombre, ¿no? Yo no tengo la menor idea que van a elegir, pero tal vez habría no tengo idea, no, tampoco es algo que es algo que yo vengo escuchando en diferentes espacios por ahí de formación, sí, que se cuestiona el concepto, ¿no? Con estos nuevos, discursos. Está bien cuestionar el concepto. Está bien. Está bien. Ahora, cuestionando el concepto no tienes todo el diablo, porque acá estamos con todo lo que produjimos con ese concepto. Sí, por eso. Siendo binarias y siendo cis hetero. Y bueno, por suerte, claro, porque si no es una cosa de cancelación. Otro tema gravísimo, muy difícil de pensar. Entonces, en el marco del paradigma en que viviste y te formaste, pudiste pensar todo esto. Otros compañeros que tuvieron otro paradigma o que fueron en función de ese paradigma que revisó, construyeron otro paradigma, están pensando otras cosas porque sus existenciarios vienen de otro lado, magnífico. Pongamos todo en la olla, revolvamos fraternalmente, sororamente, y veamos qué nuevos conceptos surgen. Si vos los oponés, todo queda empobrecido. Entonces también me parece que hay que frenar un poco ese terrorismo, ¿no?, de lo nuevo. Entonces llegué yo que soy queer y todo esto es viejo, no sirve, y es hetero. Ahí Malala quiere decir algo. Malala, ¿dónde estás, Malala? Acá. Allá.
Pero estoy re disfrutando, ¿eh? No, ni quiero interrumpir. Hola Tuti, Ana y todos los que permiten que esto se realice. Mil gracias, es poco. Bueno, lo que me quedé pensando es, con respecto, para mí fue muy impactante porque viví más o menos de adentro Bruckmann y más o menos de adentro también el estado asambleario que se arma cuando se organiza el encuentro de mujeres. Me pareció interesante el concepto este de rotar las tareas administrativas, cómo romper con la hegemonía. La discusión de la Claw Battle sobre hegemonía, un delirio ese libro, costó leerlo, ahí está, lo dejamos ahí. Pero esto de rotar yo entiendo que hay una tendencia, sobre todo en territorio, no sé tanto del pensamiento situado, pero sí en territorio, podría llamarlo como una tendencia a la institucionalización. Que no sé o sea, esto de rotar las tareas administrativas me parece zarpado, pero en la complejidad de las sociedades en que vivimos, ¿cómo se rompe esa inercia la No es por la institucionalización? complejidad de las sociedades, es porque les Por el fascismo, es porque les compañeros se afirman es por la hegemonía y el haciendo fascismo. Estado, es la conducción la que supone que tiene que controlar más de lo que es necesario. ¿Cómo sería ahí, en ese proceso, en territorio? En territorio sería con organizaciones sociales y políticas menos depredadoras, ¿no? Que abrieran el juego al libre debate. Vos fijate que eso no existe hoy, ¿no? No, pero lo que pasa es que se arman unas situaciones asamblearias que las personas que tienen capacidad de discurso las obturan, quedan capturadas las asambleas. Bueno, porque eso es lo que yo llamo líderes depredadores. Porque ¿qué estamos diciendo? ¿Que un movimiento no tiene que tener líderes? No. Tiene que tener líderes por una cuestión de necesidad colectiva, pero no líderes vampiros que chupen la energía colectiva y se la apropian. Un verdadero líder abre el juego para que aparezca la inteligencia colectiva. De otro modo, el líder tiene la ilusión, y la gente también, que inventa todo ese o esa líder. Y en realidad se ha nutrido de lo que acontece para poder pensar y conducir. Pero bueno, no son épocas para hablar de esto. Estamos todos esperando ver qué dice Cristina para orientarnos. Así que, Anita, no joda, no es época. Pero... No, porque lo asocié a la multiplicación dramática y a mi experiencia, y esas experiencias que a veces se frustran y no. Y la verdad que quisiera releer esta cuestión. Y bueno, no es tarea del coordinador, eso acontece, no se puede. Pero bueno, un poco pasa eso en las asambleas, que acontece algo y a veces se aburren y se van, y a veces se prende fuego de entusiasmo. Sí, es así, pero bueno, la vida es así también. La vida personal. Yo quiero la revolución, Ana. No, bueno, hablemos en serio. La La vida personal también pasa. De pronto tenés una cita y te perifollás y vas llena de ilusión a la cita, es un fiasco. Y un día te pasa algo maravilloso, inolvidable, y vas con la bolsa de los mandados, qué sé yo. Uno no... Sí, el dispositivo dispone. Acontece. A mí me hace pensar un poco esto que dice Malala, o esta propuesta que me hace pensar un poco a la experiencia que vivimos en Red Puna. Hay una tesis que vos dirigiste, Ana, muy maravillosa, de un francés sobre esa experiencia, digamos, y que tiene que ver precisamente con una lógica colectiva, porque están los atravesamientos de los pueblos originarios, ¿no? Y cómo
digo, con todos sus bemoles, con todos sus reveses, pero que es muy interesante. Nosotros trabajamos en asambleas territoriales y después en una gran asamblea que se hacía a fin de año, ¿no? Con todo lo trabajado durante el año. Y esas lógicas son muy interesantes porque tienen que ver con la lógica de la multiplicidad, que no es la lógica occidental, ¿no? Digo, y no Bueno, sí es lógica puede occidental, no, reaprender. no, Elizabeth, sí es lógica occidental en grupos muy reducidos, a diferencia de los antecedentes de la Red Puna, que era la lógica organizacional de su modo de vivir, porque los anarquistas tuvieron esa lógica, las feministas de principios del siglo XX tuvieron esa lógica, y varios movimientos históricos que fueron sosegados, reprimidos en la Revolución Rusa, en la Revolución Francesa, en la Revolución Cubana, tuvieron esa impronta, pero fueron rápidamente exterminados, literalmente exterminados. En cambio, fue hegemónico en el mundo de nuestros pueblos originarios. Y en la Red Puna se dio una cosa maravillosa en esa tesis, porque el francés, que es un divino, que seguimos siendo amigos, venía con esta tradición política europea y se encontró con estos pueblos de la Puna que la traían totalmente naturalizada. Pero él no fue a la Puna, no cayó a la Puna de casualidad. Él fue ahí para ver cómo era eso con esa historia. Estaba fascinado, se quedó viviendo como 3 años ahí, con la mujer, los niños. Ahí está viviendo todo. de nuevo. Volvió, está viviendo otra vez, volvió. Están acá, porque estaban por venir. Y les agarró la pandemia. ¿Y ahora están? Así que ahora están llegando, ya llegaron, están viviendo ahí en Tilcara. Qué hermosa noticia que me das. Qué bien, mirá lo que son las redes, ¿eh? Mirá lo que son las redes. Así que bueno, no, pensaba en esto es muy difícil la construcción, digamos, territorial en la urbanidad. Y yo lo pienso de esta manera, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea imposible, no estoy diciendo que no se pueda, pero me parece que hay algo de lo multitudinario que tienen las ciudades y, que dificulta un poco, y el ritmo de vida que tienen las ciudades que dificulta un poco esa construcción territorial, ¿no? Y aparte esta cuestión tan de la unidad, como vos decías, tan de lo uno y no de la multiplicidad que nos atraviesa y demás. Me parece que cuando yo hablaba del occidental como propuesta, entiendo, porque en realidad, si yo tengo que pensar, mi crianza, ¿no? fue en tribu, no fue una crianza absolutamente individual de mi madre en nuestro hogar, ¿no? Fue más bien en tribu, mis tías, estaba mi abuela, había mucha gente, ¿no? No era solamente. Entonces digo, hay lógicas que es el sistema que pudo más que lo que acontece, y me quedé pensando en lo que vos dijiste al principio, ¿no? Yo me acuerdo de Bruckmann, me acuerdo de todas las fábricas que se recuperaron en los 90 y cómo también eso no terminó tan bien, ¿no? Digamos, cómo fueron fagocitadas también por el sistema, algunas de ellas, cómo la justicia, como vos bien decías, el Estado está para cuidar la propiedad privada y para excluir, ¿no? Entonces, como las que también más de duraron fueron las que mantuvieron la asamblea horizontal. Las que más duraron, como Sanón. Bruckmann fue fagocita, perdió una lucha porque se metieron los troscos que al todo nada hicieron todo mierda. Entonces después vino un peronista medio de derecha que los engatusó. Digo, si nosotros miramos la trayectoria de las recuperadas, las que más potencia de invención tuvieron fueron las que pudieron sostener la asamblea horizontal. Pero bueno, también tuvieron todo en contra, porque el gobierno de Néstor Kirchner les facilitaba cosas a condición de que adhirieran.
fue muy compleja la relación con las recuperadas del kirchnerismo, porque las recuperadas habían hecho bandera de no hacer alianzas de identidad, de adherencia, sino puntuales para cosas. Hasta en eso es como si hubieran leído Guattari. Claro, No armaban sí, sí. identidad. Imagínate, Néstor, que le resistieran la identidad kirchnerista, chao, no les daba un mango. Aunque había una mayoría de obreros y obreras que eran naturalmente kirchneristas, porque fue muy transversal el kirchnerismo cuando empezó. Del 2003 al 2005 fue muy transversal. Bueno, él hablaba de la transversalidad. Después, cuando ganó las elecciones, cambió un poquito y funda la Cámpora, pero él, en la cabeza de la dirigencia peronista, no estaba una relación de reciprocidad con gente que no pusiera el cartelito y pusiera la marchita. Y las fábricas habían armado hasta ese momento, del 2001, del 2002 hasta el 2003-2004, toda su potencia en no armar identidades fijas. Entonces era como inconciliable lo que unos pretendían de otros. Pero bueno, la vida política es así de compleja, ¿no? Pero las que más sobrevivieron fueron las que sostuvieron a rajatabla la asamblea horizontal. Por eso yo digo en ese capítulo que no se pueden pensar estos movimientos del feminismo multitud sin tener en cuenta el modo de la organización, que ha sido asamblearia horizontal, ¿no? Con sus desmanejos, con sus quilombos, porque lo organizacional no es algo que se agrega al hecho, sino funda. ¿Cómo organices esa actividad? Funda la actividad. Y a veces se piensa lo organizacional como algo formal que hay que resolver y la cuestión de fondo está en otro lado. Bueno, sí, puede estar en otro lado, pero lo organizacional te dispone hacia una lógica o hacia otra, ¿no? ¿Qué más? No sé, Ale, me parece que estamos en hora. No sé, Ale, porque yo estoy con el celular. Estaba silenciada y estaba diciendo que estamos en hora, se nos va desgranando el encuentro porque se están yendo a los prácticos. Claro, claro, bueno, Si hay algún comentario pequeño que quieran hacer, si no, cerramos. Bueno, yo quiero agradecer, me voy pensando un montón. Tuve mucha resonancia, mucha asociación, no alcancé a formular un comentario, pero bueno, quiero agradecer la clase que me encantó. Yo también les agradezco y bueno, cuando quieran armamos cualquier otra cosita así, de 2, 3 reuniones, no puedo una cosa más larga, pero un placer siempre volver a casa. Un placer, Ana. Un placer para te nosotros. Ana, te voy a decir una cosa. Vos sabés tanto como la Butler o como la griega esa. Así que no te metes a menos. Te lo pido por favor. ¿Sí? No, yo digo en joda, porque hay cosas que no puedo decir en serio, que si uno viviera en el primer mundo sería Judith Butler o alguna de ellas. Sí, o más es así. Ya uno acepta dónde está, que está al sur del sur. Pero igual lo pasamos bien acá. Lo pasamos re bien, sí. Lo pasamos bien. Un placer escucharte. Gracias, Ana. Y aprender. Gracias. Besos a todas. Hasta otra vuelta.